todos estaban sabiendo que ellos podían tener posibles herederos con problemas. Entonces se le hacía bastante difícil conseguir un marido. Las chicas ya estaban grandecitas y también no supuestamente quedaron solteras. O sea, bueno, ¿qué pasa? Después que se armó la revolución, ellos los mandaron a Ekaterimburgo, a una ciudad del sur, eh, más o menos en centro Rusia, por ahí, eh, y los escondieron porque, bueno, estaban con otro problema en Rusia, que era la revolución, ¿no es cierto? Lenin, todo eso, y el menor de los problemas era qué hacer con el zar. O sea, sí, le hacemos juicio al zar, le hacemos juicio político, lo acribillamos, lo matamos, lo asesinamos, ¿qué hacemos? No sabían qué hacer con él. Entonces, hasta que decidieron, bueno, eh, nadie se ponía de acuerdo, y bueno, hicieron el asunto eso. Yo he leído varios periódicos, o sea, no leo ruso, pero están traducidos, se pueden traducir, de la época donde los mismos noticias en Rusia, un mes antes ya lo habían asesinado al zar de la fecha que supuestamente es. O Ajá. sea, tenés que buscar de todos lados. Que al hermano el zar lo habían asesinado también un mes antes, o que se había escapado, o sea, múltiples versiones como para hacerte la vida imposible para descubrir qué es lo que pasa. Ujú. Entonces, bueno, hasta el día de hoy estamos así. Unos dicen que sí, que murieron, que no murieron, que sí, que no, y no le podés decir otra cosa. Pero de que Tal Alexis cual. sobrevivió lo sabemos porque él tuvo un hijo que fue criado por otros padres y él de casualidad se enteró por una memoria que él tuvo desde chico, de un lugar que anduvo, se acordó de una cierta casa, de un cierto cosa que le traía memoria de no sabía qué, y entonces se puso a investigar y resulta que era hijo de Alexis y él no sabía que era hijo de Alexis. Y ahí le cortaron el mambo, o sea, perdió el trabajo este hombre por haber descubierto. ¿Y sabes de quién era hijo? Era hijo de Marina de Kent, o sea, del tercer hijo de Jorge Quinto. Tercer hijo de Jorge Quinto estaba casado. Él después muere en un accidente. Ese era el rey de Inglaterra. Muere en un accidente este tercer hijo y la señora queda viuda, la Marina de Kent. Entonces, creo que al año o 2 años después de morir su marido, se encuentra con Alexis. Y cuando ella se quiere ir a juntar con él, no sé si iba a ir creo que a Estados Unidos a verlo, porque él trabajaba para las Naciones Unidas o eh, como traductor. eh, Resulta que ahí nomás la bajan a ella y la llevan y no le dejan hacer ese trámite, digamos. Pero ella sí tuvo un hijo con Alexis. Y este muchacho es el que descubre todo, todas las idas y venidas de todo este asunto. Y está escrito en el libro Pariente de Sangre, que está en inglés solamente, hay que leer en inglés. Y hay muchísimos datos en ese libro. Hay muchas cosas que todavía él no sabe, pero está escrito ahí, está con fotos, todo. Puede ser que algunas cosas no las tenga bien puestas, pero porque todo eso, hay documentos, por supuesto, que hay que pagar para conseguir y mucha gente no te lo quiere dar por cualquier precio. Entonces, mientras menos datos tenemos o documentos, menos se puede saber. No, Pero tal cual, todo lo que es la temática, los Romanov, está sumamente en auge a nivel mundial. sí, La gran incógnita, ¿estaba viva, estaba muerta? Lo que es Anastasia, claro. aún Claro, y sigue lo que es volviendo a el Anastasia, inconsciente. Anastasia, claro, Anastasia fue la que puso en peligro todo el tema del rescate, porque ella, Ujú. como era traviesa, digamos, y tenía su mente propia, no quería hacer caso a nadie, se escapó, parece, 3 veces de los captores. Y la tercera vez, bueno, ella quedó embarazada también de uno de sus bolcheviques que la cuidaban o alguno de ahí. Y no sé si quizás había una historia de amor entre ellos, pero ella quedó embarazada y tuvo un hijo varón. Y ese hijo varón lo dejó en Rumania a cargo de la reina Elena,
que también era su parienta, ¿no? Todo, la reina Victoria había dejado pariente en todas las naciones prácticamente. Así que bueno, por eso cuando uno dice que uno está en guerra con el otro país, no era tan así porque, y que el rey Jorge V no hizo nada para rescatar a los Romanov, tampoco es cierto. Él tuvo que aparentar, porque la gente le pedía eso, tuvo que aparentar no buscarlo a su primo, porque si no iba a quedar mal frente a sus súbditos. Entonces, bueno, pero por otro lado buscó toda la vuelta que pudo para poder rescatar a su primo. Eh, Así que lo que menos se sabe es dónde fue a parar el zar y dónde está o qué le pasó, pero él se salvó también. Alexis se salvó, su señora, sus 4 hijas. La que más sabemos, Anastasia, supuestamente fue a vivir a Alemania, eh, bajo la protección del Kaiser, de lo que quedaba el Kaiser estaba viviendo en Holanda, pero igual le dio un terreno, le daba dinero para que sobreviva, todo eso, todos se protegían entre ellos. Bueno, y así hay mucha info en inglés, lo que no hay es en castellano, casi, para que la gente, digamos, pueda leer. Y contanos un Pero, poquito más los exiliados rusos en Chaco. sí, ¿Cómo eso, llegaron bueno, acá? ¿cómo llegaron acá? Bueno, este príncipe Juan, que acá se lo conoce como Juan Chagoscoy, él mismo se decía príncipe, o sea, no pueden dejar el título, por más que, por más que quieran pasar desapercibidos, o sea, ¿por qué no Juan Chagoscoy nomás, no? La realeza esa la llevan en la sangre, porque es algo que es inherente a ellos. La fineza de su forma de ser también. O sea, eso como uno aprende en la casa, ¿no es cierto? Los modales, el refinamiento, eso no se lo puede dejar por más que uno intente ser otra persona. Eso básicamente es una forma de darse cuenta de ante quién estamos. Y bueno, gracias a mi arte forense, que yo había estado trabajando todo este tiempo sin saber por qué, un poco sin ton ni son, como quien dicen, por gusto nomás, me habían pasado una fotito muy chiquitita de este príncipe. Y bueno, entonces entré a comparar y yo dije, ¿quién puede ser el príncipe Juan y Elena? Juan y Elena, Juan y Elena. La única pareja que se me ocurrió era Joan, que es Juan en ruso, y Elena, que era su esposa. Entonces, Juan y Elena había, pero eran Romanov en Rusia. Entonces busqué la fotito de este Juan, lo comparé con esta fotito de Charata y eso fue el cambio drástico en mi vida. Creo que 3 días no dormí de la emoción porque dije, acá hay algo. Y bueno, y ahí me puse a buscar más información sobre ellos. Sobre Elena había bastante, porque Elena era hija del rey de Serbia y su hermano fue el primer rey de Yugoslavia, o sea, no estamos hablando de cualquier persona acá, ¿no es cierto? Entonces, después, cuando fui a Charata y me encontré con las fotos, también ellos me mostraron unas cuantas fotos ahí, saqué copia y empecé a ¿Familiares o contrastarlas conocidos? de familiares, y ellos ni ellos sabían quién eran esa gente, porque lo tenían así por tener, esta es mi familia, pero no sé quién son, porque no tenían Como nada una escrito atrás, anécdota. Lo y tenían tenían como una escrito en anécdota. ruso. Ajá. Claro, estaba escrito en ruso atrás también algunas cosas. Y bueno, ¿qué pasa? Que acá, ¿dónde voy a conseguir un traductor que me lea el cursivo en ruso? Que es re difícil también. Entonces, se me dio por casualidad de esas cosas de la vida que una amiga que vive en Rosario me dijo, vení, que acá tengo una señora que sabe ruso. Y bueno, y ahí nomás me agarré el colo y me fui. Y ahí nomás el otro día ya tenía mis traducciones en ruso. Cuando después me di cuenta que acá en Castelli también tenemos una traductora de ruso, pero ya era Bueno, tarde ya. después, Así que después bueno, te vas. esa la voy a contratar para el próximo. Bueno, cuando ya pude leer un poco lo que decían las cartas, sí decían refugiado, no, refugiado no, decía compañero, exiliado, decían así esas cosas, sus amigos que le escribían. Bueno, ahí dije, acá estamos en algo. Y bueno, después también encontré la foto de la hija de Sisi,
de la emperatriz, sí, de Austria, entre medio de sus cosas. Yo dije, ¿qué hace esta señora acá? Dije, no puede ser que esté alguien de Austria, dije yo, siendo que era el país enemigo de Rusia en esa época. Bueno, qué cosa rara hay acá. Y bueno, y efectivamente la tercera hija, creo que de Sisi, Valeria, María Valeria o algo así. Eh, y bueno, tampoco había explicación de por qué estaba esa foto ahí entre sus cosas. Y bueno, el tema es que ellos se habían escapado. Una cosa es lo que cuenta la familia, como ellos le contaron la historia. Ellos contaron la historia quizás del Chakoscoy verdadero, que después descubrí que había muerto en Rusia en 1919. El verdadero Iván Chakoscoy había muerto en Rusia. Y bueno, este príncipe agarraron la identidad de ese príncipe. Para Ese Iván ocultarse. estaba, claro, ese Iván estaba casado con una tal Alina Chakoscoy. Ajá. Y esa Alina es el documento que trajo la chica que vino con él, a la señora que vino con él, que todavía no sé si es alguna pariente o si era la esposa o si era la hija o si era la hermana, no, eso realmente no sé, pero son muy parecidos físicamente. Y después, investigando, ellos se habían casado, el verdadero Joan Konstantinovich con Elena de Serbia, se habían casado en 1911, tenían 2 hijos en Rusia. Y bueno, cuando llegó la revolución en el 17, a todos ellos, a Joan y a sus 2 hermanos, los llevan a Ekaterimburgo junto con la familia imperial, porque ellos eran de la familia imperial directamente, o sea, eran bastante importantes. Entonces los llevan y después, como hacían mucho revuelo en esa ciudad, la gente todavía monarquista le tiraba florcitas, le tiraban cosas así, cartitas en favor del zar, digamos, a los soldados no les gustó nada, entonces los mandaron a ellos a otro lugar. Entre ellos estaba, con Juan estaba la hermana de la zarina, y los mandaron a un pueblo del norte que se llamaba La Paez, y ahí los tuvieron también casi un mes, en una casa, en una escuela, encerrados, pero bajo guardia. Y todo el cuento de que ellos murieron es que en base al relato de un solo testigo, y toman eso como si fuera ya, eso es verdad, eso es verdad. O sea, no, sí murió gente parecida a ellos, porque se encargaron de buscar gente que eran parecidos, porque hay fotos de ellos ya sacados de la mina, 3 meses después de que estaban adentro de esa mina. Todavía estaban identificables, o sea, una cuestión muy rara que después de 3 meses todavía se los pueda identificar, o sea, hablando forensicamente, digamos, muy difícil que sobreviva tanto tiempo. Bueno, todos esos datos que no se tienen en cuenta, a uno le cuentan la historia, pero no se pone a analizar todos los detalles. Y bueno, entonces, tras un largo viaje, dice la historia oficial, de 2 años en el tren siberiano, que estaba siendo asediado por todas las, o sea, cruzó Rusia en 2 años, todavía lo fueron a enterrar en una ciudad en China, y arriba le hicieron un pavimento después, o sea que no hay rastros. ¿Y o sea, qué puedo yo probar con eso? Nada, es todo muy bien armado. Sí. Pero bueno, la iglesia ortodoxa ya creen que ellos son santos mártires de la revolución, que toda la familia imperial fue masacrada, cuando eso no es verdad, y la iglesia ortodoxa fuera de Rusia no cree que los restos que están en Kremlin son los verdaderos Romanov. O sea, ellos ya fue algo armado políticamente para salvaguardar justamente la idea de los rusos blancos, justamente, para seguir con esa historia y hacerlos parecer más malos todavía los bolcheviques de lo que quizás eran, o depende del periodista, digamos, el periodista